¿Qué es la electricidad? No cómo funciona, sino qué es esa fuerza misteriosa que recorre los cables, da vida a las ciudades, hace latir el corazón e incluso mantiene los pensamientos en nuestra cabeza. Normalmente pensamos que todo es sencillo. La electricidad es un flujo de electrones. Pero un momento, eso suena demasiado sencillo y demasiado cómodo. La verdad es que, incluso en 2025, la humanidad no puede explicar claramente qué es realmente la electricidad. A pesar de todos nuestros iPhones, ordenadores cuánticos y submarinos, la base de toda la civilización moderna sigue envuelta en una niebla de incomprensión. Los científicos son capaces de describir cómo se manifiesta la electricidad, cómo interactúa, qué ecuaciones la describen. Pero ¿qué es en esencia? Aquí es donde comienzan las paradojas. Les sorprenderá, pero muchos físicos hoy en día evitan hablar directamente de ello. Es como si esquivaran las preguntas difíciles, eludiendo la respuesta. Como si tuvieran miedo de reconocer lo obvio, que hay algo que no cuadra con la electricidad. Lo que considerábamos un axioma puede que solo sea una conjetura cuidadosamente disimulada. Detrás de las bonitas fórmulas se esconde un enorme vacío de conocimiento. ¿Es posible que la electricidad no sea lo que creíamos? ¿Y si todo esto fuera un engaño óptico de la materia, generado por las profundidades desconocidas del vacío? A primera vista, parece que entendemos perfectamente qué es la corriente eléctrica. Fluye por los cables como el agua por las tuberías, carga los teléfonos, enciende las bombillas, da descargas si se toca sin cuidado. Pero, ¿qué hay de evidente en este fenómeno? Bajo el capó hay un completo surrealismo, porque por paradójico que parezca, nadie ha visto nunca la electricidad. Solo observamos sus huellas, sus consecuencias y sus efectos, pero ella misma se nos escapa. Pensemos lógicamente. La corriente eléctrica es el movimiento de los electrones, ¿no es así? Pero aquí está la rareza. No vemos los electrones. Solo suponemos que se mueven. Es más, la corriente se puede registrar incluso cuando los electrones apenas se mueven. Por ejemplo, en la corriente alterna solo oscilan hacia adelante y hacia atrás. No hay corriente, ni flujo en el sentido habitual. Y sin embargo, la energía se transmite. Resulta que no estamos tratando con un objeto físico, sino con una onda de movimiento, algo parecido a la resonancia en una cuerda tensada. Los científicos se ven obligados a reconocer que lo que llamamos electricidad es una especie de fantasma que no se puede tocar, aislar o incluso describir por completo. Estamos ante un modelo, no ante una esencia. No sabemos qué fluye por los cables. Simplemente registramos lo que provoca. Del mismo modo, en la antigüedad, la gente observaba los rayos y pensaba que eran la ira de los dioses, porque no sabían qué había detrás de ellos. En la física moderna, la situación se ha vuelto aún más confusa. Tomemos como ejemplo la electrodinámica cuántica, la teoría más precisa jamás creada. Describe las interacciones eléctricas con una precisión asombrosa, pero lo hace a través de campos abstractos, operadores y cuantos de interacción. Es decir, en lugar de responder a la pregunta de qué es la electricidad, dice, no importa, lo importante es cómo se comporta. Incluso en experimentos con electrones individuales, donde se puede rastrear cada impulso, los científicos no ven la corriente en sí, ven las reacciones del entorno. Es como si estudiáramos el viento observando cómo se mueve la hierba. Pero el viento en sí, ¿dónde está? ¿Qué es? Por eso algunos físicos comienzan a plantearse esta pregunta. ¿Y si la electricidad no fuera una sustancia, sino una especie de fallo en el tejido del espacio? ¿No es un río, sino la sombra de algo mucho más profundo? Surge la sospecha de que no vemos la electricidad directamente por la sencilla razón de que, tal vez en el sentido habitual, no existe en absoluto. Se sabe que el electrón tiene carga negativa y el protón positiva. Nos lo explican como algo fundamental, casi una propiedad innata de las partículas. Pero si lo analizamos, resulta evidente. La palabra carga es simplemente una etiqueta conveniente que oculta un desconocimiento absoluto. ¿Qué es realmente la carga eléctrica? ¿Por qué el electrón es negativo? ¿Por qué el protón es positivo? ¿Quién lo decidió? ¿Alguien lo midió al gusto o algo así? La respuesta, por desgracia, es decepcionante.
Nadie. La carga es una etiqueta abstracta inventada para simplificar la ecuación. Es como designar el amor con el número 7. Por ejemplo, es conveniente para los cálculos, pero no explica nada. En esencia decimos que las cargas iguales se repelen. ¿Pero por qué? ¿Por qué la naturaleza eligió precisamente esta lógica? Y lo más importante, ¿qué fuerza es esta que actúa a distancia, sin causa aparente? Podemos predecir con exactitud lo que sucederá, pero comprender por qué sucede, por desgracia, sigue estando fuera del alcance de la ciencia. Es más, la carga no se puede observar ni medir directamente. No existe un medidor de carga, por así decirlo. Determinamos la presencia de carga a través de su interacción con el campo. Es decir, no sabemos lo que estamos midiendo, simplemente registramos la respuesta al estímulo. Es como juzgar un animal invisible por las huellas en la hierba, y tal vez ni siquiera haya ningún animal. En la física moderna hay teorías en las que la carga no es una propiedad física de las partículas, sino una manifestación de su interacción con el campo. Por ejemplo, en la teoría de las simetrías de calibración, la carga surge como resultado de la simetría de las ecuaciones, y no como algo real. Es decir, la carga es matemática, no materia. Incluso en el modelo estándar de la física, la carga se asigna a las partículas manualmente, simplemente para que los cálculos coincidan. Es como si asignáramos a los héroes de un juego un superpoder sin explicar de dónde lo han sacado. Es absurdo, precisamente. Pero seguimos creyendo en la carga porque todo funciona. Y eso significa que no importa lo que sea en realidad. Una ilusión muy conveniente. Algunos teóricos contemporáneos, por ejemplo, en el marco de las hipótesis sobre los defectos topológicos del vacío, suponen que la carga es un defecto geométrico en la estructura del espacio, como una abolladura en una cama elástica tensada. Pero por ahora solo son hipótesis. En realidad, nadie sabe qué es esa cosa. Simplemente lo usamos, por ejemplo, como un teléfono inteligente, sin tener la menor idea de cómo funciona. Aquí tienes un verdadero enigma intelectual. La corriente eléctrica y los electrones se mueven a velocidades completamente diferentes. Y qué paradoja. Encendemos la luz y la bombilla se ilumina casi al instante, pero los electrones que lo provocan apenas se han movido. Parece como si alguien nos estuviera tomando el pelo. Y así es. La cuestión es que la velocidad de propagación de la señal eléctrica no es en absoluto la misma que la velocidad física de los propios electrones. Estas dos cosas están separadas como el cielo y la tierra. La señal eléctrica, es decir, lo que llega a la bombilla, se mueve a una velocidad cercana a la de la luz, mientras que los electrones del cable se desplazan a una velocidad de varios milímetros por segundo. Es la velocidad de un caracol perezoso, no la de un flujo de energía. Entonces, ¿qué es lo que fluye por los cables? En la práctica, no fluye nada en el sentido habitual. Se produce una reacción en cadena. Cada nueva oscilación o empuje de un electrón se transmite al siguiente, como si empujara las bolas de una mesa. Las primeras se quedan quietas, pero la última de la fila salta hacia adelante. La energía se transmite, pero las partículas en sí apenas se mueven. Es similar a cuando pulsas el botón del ascensor y la cabina se pone en marcha, aunque el cable por el que circula la corriente apenas se haya movido en el sentido material. Obtienes el efecto, pero no el movimiento, tal y como lo concibe la mente, educada en imágenes de agua en tuberías. Todo se vuelve aún más extraño si se tiene en cuenta que en el cable no hay electrones libres, como se suele representar, sino que se encuentran en un estado cuántico, no como bolas que ruedan por una tubería, sino como ondas de probabilidad que se extienden por todo el metal. Y cuando fluye la corriente, no son las partículas las que corren por el camino, sino que todo el sistema se reestructura de forma ondulatoria. No se trata de un movimiento, sino de un cambio de estado. Pero en todos los libros de texto se dice que la corriente es un flujo de electrones, y nadie lo discute. ¿Por qué? Porque el modelo funciona como una vieja carruaje que ya se está desmoronando, pero seguimos utilizándolo por costumbre. Los científicos lo saben, pero guardan silencio. ¿Por qué? Porque reconocerlo oficialmente significa reconocer que el mecanismo fundamental de la electricidad es algo mucho más profundo y extraño de lo que imaginábamos. Significa reconocer que ni siquiera entendemos lo que parece obvio. El campo eléctrico no es una sustancia,
ni un objeto, ni siquiera una fuerza en el sentido habitual. Es un concepto abstracto que, en la práctica, no se presta al aislamiento ni a la medición directa. ¿Qué es exactamente lo que no podemos captar? Empecemos por los sueños. El campo eléctrico es un campo vectorial que existe alrededor de una carga. Supuestamente actúa sobre otra carga, provocando una fuerza. Pero el mero hecho de su existencia no es una medición, sino una conclusión. No vemos el campo, vemos las consecuencias. La aguja del instrumento se ha movido, el polvo se ha atraído, la bola ha saltado. Es decir, nunca vemos el campo eléctrico en sí, solo lo que parece que hace. Ahora imaginemos que tienes una carga solitaria en el vacío absoluto. Ni una segunda carga, ni sensores. ¿Hay un campo allí? Y si lo hay, ¿cómo demostrar que es real? Respuesta: de ninguna manera. Sin un segundo participante, el campo es una hipótesis filosófica. Y si intentamos medirlo, digamos que colocamos la carga en un electrómetro, el aparato muestra una desviación, decimos, ahí está el campo. Pero se trata de una interacción, no del objeto en sí. Para detectar algo siempre necesitamos otra carga. Esto significa que el campo eléctrico no se puede medir por sí solo. Siempre va acompañado, siempre responde. No existe por separado. Ahora viene la principal paradoja. No se puede aislar el campo eléctrico de otras interacciones. Incluso en el vacío, donde no hay materia, en la teoría cuántica hay fluctuaciones violentas, y el campo se confunde con los efectos de fondo. En la electrodinámica cuántica, el campo eléctrico no es real, sino un concepto auxiliar. Es decir, existe en las ecuaciones como parte de los cálculos, y solo se considera real la probabilidad de interacción de las partículas. En esencia, el campo eléctrico no es un campo, sino un algoritmo. Una descripción de cómo reaccionará el sistema si se le introduce una carga. Si no hay carga, no hay reacción, no hay campo. Algunos teóricos sugieren que el campo en sí mismo no es una realidad física, sino una proyección holográfica de otros procesos. Es decir, todo lo que observamos como electricidad es un efecto secundario, la sombra de algo que ocurre en otro nivel más fundamental, como si juzgáramos el funcionamiento de un mecanismo por las vibraciones del suelo, y no por el mecanismo en sí. El vacío cuántico no es un espacio vacío. Es un hervidero de energía en el que constantemente surgen y desaparecen partículas virtuales. No es la nada, es la base de todo, incluida la electricidad. Sí, precisamente esa electricidad, que supuestamente surge del movimiento de la carga, en realidad puede estar más profundamente arraigada en la naturaleza del espacio mismo, en su base cuántica. Las teorías más recientes, desde la electrodinámica cuántica hasta las hipótesis del campo de fluctuación, coinciden en una cosa: los fenómenos electromagnéticos no pueden explicarse sin la participación del vacío. Incluso si se eliminaran todas las partículas de un área del espacio, incluso si no hubiera ni un solo electrón, ni un solo átomo, el campo electromagnético seguiría existiendo en el vacío. Puede existir por sí mismo, porque no surge de la materia, sino del propio fondo cuántico. Los físicos han observado desde hace tiempo que los campos eléctricos pueden ser provocados no solo por cargas, sino también por la violación de las simetrías en el vacío. Es más, en el marco del efecto Casimir se ha confirmado experimentalmente que el vacío puede provocar fuerzas reales, atrayendo placas metálicas entre sí. Y esto ocurre sin ninguna carga, simplemente porque el vacío no está vacío. En la teoría del vacío con polarización, se considera que las cargas son como nudos o defectos en el tejido del vacío, alrededor de los cuales el campo comienza a girar. No es la partícula la que crea el campo, sino el campo el que determina las propiedades de la partícula. La carga no es la causa del campo, sino la consecuencia de la estructura cuántica del espacio. De hecho, esto significa que la electricidad puede ser un subproducto de las fluctuaciones de la propia existencia. No proviene de las pilas ni de los cables, sino del baile de las fluctuaciones cuánticas. Algunos teóricos que trabajan con la idea de la ingeniería del vacío incluso sugieren que, en el futuro, la humanidad podrá obtener energía directamente del vacío, sin quemar combustible ni hacer girar turbinas. En esencia, de la propia estructura de la realidad.
¿Fantasía, dirán ustedes? No, diré yo, porque la energía del vacío supera en 10 veces la densidad de energía del universo. Es como si estuviéramos sentados sobre un océano de energía y no tuviéramos un cubo. Pero por ahora, la mayoría prefiere fingir que la electricidad es simplemente el movimiento de electrones. Es cómodo, seguro y familiar. Pero la verdad siempre acaba saliendo a la luz. Cuando apareció la teoría cuántica, literalmente acabó con todo lo que la física clásica consideraba inmutable. La electricidad, que parecía haber sido estudiada a fondo, de repente resultó ser la sombra de procesos mucho más extraños. La física clásica consideraba la electricidad de forma simple. Hay una carga, crea un campo. El campo actúa sobre otra carga. Y eso es todo. Todo es simple, lógico y hermoso, por así decirlo. Pero la mecánica cuántica llegó y dijo, carga. ¿Qué carga? No es una bola, es una nube de probabilidad. Y el campo no es continuo, es cuantificado. El primer golpe fue la idea de que el campo electromagnético no es simplemente un medio uniforme, sino un conjunto de cuantos. Así apareció el fotón, el cuanto de luz y portador de la interacción electromagnética. Esto significa que todo lo que sabíamos sobre el campo eléctrico uniforme se convirtió en fluctuaciones, intercambio de partículas y probabilidades. La carga ya no crea un campo directamente. Participa en un intercambio cuántico constante con el vacío en un juego pulsante continuo, en el que es imposible decir con exactitud dónde está y qué hace. El campo desapareció como objeto, pero permaneció como probabilidad. Primera paradoja. El campo eléctrico ya no existe como algo concreto. Se ha convertido en una superposición de fotones virtuales, y su intercambio no es un movimiento, sino interacciones abstractas descritas por ecuaciones de electrodinámica cuántica. Paradoja número 2. La carga puede desaparecer temporalmente en los bucles de partículas virtuales. Esto se denomina apantallamiento o renormalización, es decir, la carga real del electrón no es una constante, sino el resultado de infinitas correcciones, porque a su alrededor pululan constantemente partículas virtuales que enmascaran su verdadera fuerza. Paradoja número 3. En la teoría cuántica, un mismo electrón puede estar en superposición de estados, y hasta que no lo medimos, no decide dónde se encuentra. Entonces, ¿cómo crea un campo? ¿En qué lugar? ¿Cómo se propaga? Esta es la respuesta de los físicos. No lo sabemos, simplemente lo suponemos. ¿Y qué hay de las fórmulas clásicas? Son simplemente modelos aproximados para procesos macroscópicos. Pero a un nivel más profundo, al nivel de un solo electrón, todo funciona de manera diferente. Esto significa que todo lo que consideramos comprensible en la electricidad es un modelo alejado de la verdadera imagen del mundo. La electricidad real es un enigma cuántico no local, en el que la energía se transmite a través de la probabilidad y la interacción con el vacío, entre comillas. ¿Y si todo lo que llamamos electricidad no es en absoluto una fuerza, sino un engaño óptico del universo? ¿Y si fuera una ilusión que surge cuando la simetría del espacio se desvía ligeramente, por así decirlo? En la teoría cuántica de campos, las asimetrías desempeñan un papel clave. Son como vigas arquitectónicas, invisibles, pero que sostienen toda la estructura de la realidad. Son precisamente las simetrías las que determinan qué partículas pueden existir, cómo interactúan e incluso cómo se originan los campos. Pero a veces la simetría se rompe. Y ahí es donde empieza lo más interesante. Según la teoría de los campos calibrados, el campo electromagnético no surge de las cargas, sino de lo que llamamos simetría local. La interacción eléctrica no es primaria. Aparece como un elemento inevitable que acompaña a la geometría misma del campo. En otras palabras, la electricidad es como las ondas en el agua, causadas por la ruptura de la superficie lisa. Las ondas no existen por sí mismas, existen porque se ha roto la tranquilidad. Y la tranquilidad en nuestro universo es la simetría. Cuando se rompe, y esto puede ocurrir espontáneamente, como en el efecto Higgs, surgen fuerzas y partículas que no existirían en un universo perfectamente equilibrado. La carga es quizás simplemente una marca de esta distorsión. No es la esencia,
Es un signo de que algo ha salido mal en alguna parte. En el buen sentido, por supuesto. Cuando hablamos aquí de campo eléctrico, en realidad estamos diciendo, aquí hay una diferencia con respecto a lo que hay en algún otro lugar. Nunca medimos el valor absoluto, solo el contraste. Resulta que la electricidad no es un objeto, sino una diferencia de percepción, como un espejismo que surge en el límite de las temperaturas. Parece real hasta que nos acercamos. Ahora imagina que el universo fuera perfectamente simétrico. No habría electricidad en absoluto. Ni cargas, ni campos, ni corriente. Todo se congelaría en un equilibrio absoluto. Lo que llamamos interacción eléctrica es un juego de divergencias, no de esencia. Es como una melodía que surge de los desplazamientos, sin notas, pero con un ritmo que percibimos como fuerza. ¿Significa esto que la electricidad es un fantasma? Quizás sí, no en el sentido de que no existe, sino en el sentido de que su esencia no es lo que pensábamos. No es un haz de energía que vuela del punto A al punto B. Es una consecuencia de la ruptura de la armonía del campo, un desplazamiento temporal, una protuberancia local en la geometría del espacio. Y tan pronto como se restablece el equilibrio, la electricidad desaparece. Y con ella, toda nuestra ilusión de que hemos comprendido cómo funciona. Al final resulta que la electricidad sigue siendo una de las fuerzas más misteriosas de la naturaleza. Observamos sus efectos, pero no entendemos qué hay detrás de ellos. La carga es una etiqueta sin explicación. El campo eléctrico es un fantasma que no se puede tocar. La corriente no está directamente relacionada con la velocidad de las partículas. Y las teorías fundamentales sugieren que la electricidad puede ser solo una consecuencia de simetrías más profundas o de alteraciones del equilibrio. La ciencia moderna solo enmascara las lagunas con fórmulas precisas, pero la esencia de la electricidad sigue oculta, y tal vez sea mucho más extraña de lo que estamos dispuestos a aceptar.